Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la Universidad City. Hoy en Círculo de Inversionistas Innovadores vamos a hablar de un tema muy interesante y es que en tiempos de crisis el colombiano invierte en Colombia. Hay unos factores en los que yo siempre recalco. La economía va a tener un comportamiento similar a las crisis anteriores, con una pequeña diferencia y es que en este momento han coincidido tres variables que afectan de forma independiente a la economía, pero esa coincidencia hace que la crisis se profundice un poco más, haya de pronto una mayor desaceleración, pero el efecto rebote de la economía hacia futuro se va a dar mucho más rápido. Y eso básicamente es porque todas las variables están destinadas a que cada una en su, o sea, en su sentido y en su proporcional medida empiecen a levantar nuevamente los indicadores y ya les cuento un poco a qué me refiero. Claramente había una crisis anunciada respecto al tema de la corrección del mercado, es decir, el mercado traía una serie de inconsistencias a nivel de inversión que empezaba ya a generar casi que un recalentamiento de la economía a nivel mundial. Entonces había ciertos factores que determinaban que iba a haber una desaceleración y en este momento que aceleró todo ese tema financiero, esa crisis financiera que iba a llegar, era el virus que hay en este momento, o la pandemia del virus que hay, el COVID-19 en el mundo, se convirtió en un gran acelerador de ese tema, de esa crisis financiera. Entonces, el mercado primero iba a tener una corrección natural, o sea, eso es un fenómeno que existe y esa corrección de mercado se iba a dar sí o sí, independiente de la emergencia en temas de salud. Pero a raíz de todos esos elementos y junto con eso, una crisis que se iba a presentar por la disminución del consumo por parte de China, que es el principal importador en el mundo, pero a su vez es uno de los principales consumidores de petróleo en el mundo. A raíz de ese elemento primordial, también se generó una crisis en el área del petróleo, donde empezó a generar una guerra de precios, básicamente por la sobreproducción que hoy en día y la cantidad de petróleo que hay almacenado hoy en día en el mundo por las principales potencias productoras, en este caso Rusia y los árabes. Eso genera ciertos factores que empiezan a mover el mercado, una desaceleración, pero también a empezar a tener factores que van a impulsar de nuevo la economía mucho más rápido en función de las crisis anteriores. Me explico, si uno compara de crisis del 99 a crisis del 2008, las salidas de las crisis se han dado en menos tiempos. Básicamente la crisis del 99, la recuperación se dio aproximadamente en un promedio de 8 o 9 años y la crisis del 2008 tuvo una recuperación en promedio de unos 4 años. Se calcula y se proyecta por expertos que la crisis en este momento va a tener aproximadamente una recuperación en el lapso de 3 años. Hablo de la recesión económica que se puede llegar a presentar en varios de los países. No sé qué tan fuerte sea en todas las economías, pero claramente hay países, primeras potencias mundiales muy afectados. El tema de Estados Unidos y otros países también del área de Europa, pero esto va a ser un cambio bien importante en temas económicos y percepción de riesgo en cuanto a los instrumentos de inversión que se venían usando, porque había mucha inversión hecha de forma incorrecta, donde no había un colateral y una garantía, donde el levantamiento de capital para generar economía se daba sin una garantía de retorno, sin un concepto de, mm, de rentabilidad establecido, sino que era más una apuesta de los mercados a ver cómo se comportaba y infortunadamente para los mercados pues no fue el momento adecuado y el virus al acelerar todo este movimiento pues empezó a implosionar cada uno de los mercados y esa corrección se está empezando a dar desde este momento. Entonces, ese tema de factores simultáneos, el tema de la guerra del petróleo, la emergencia de salud, y junto con eso, todo lo que ya venía, se venía presentando en recalentamiento de ciertas economías, pues genera un concepto que es lo que paraliza en promedio la economía y es un concepto emocional que es lo que definitivamente va a actuar en función o en beneficio de la economía o en perjuicio o en contra de esa misma economía y es el tema del miedo.
Y básicamente el miedo, ¿qué produce? Que el miedo produce en las personas un tema de parálisis, y esa parálisis hace que la gente no use el dinero, ¿sí? Pero si ustedes miran los grandes gurús de inversión, la primera recomendación que hacen, o lo primero que ellos hacen cuando todo el mundo es cauto en inversiones, es que ellos son decididos a invertir. Y hay un nuevo movimiento económico que se empieza a dar acerca del gasto y la inversión. Aquí lo que toca empezar a mirar es cuál es el instrumento de inversión que en promedio es refugio natural. Y claramente, pues para muchas personas el refugio natural de inversión es el tema inmobiliario. Si ese tema de inversión inmobiliaria yo lo tengo acompañado con un tema de control de mis emociones en cuanto a la inversión, entiendo cuál es el nuevo cambio de percepción de riesgo que hay en el mercado, pues empiezo a reinventarme en función de lo que se ve venir y lo que va a pasar hacia futuro en los próximos 2 a 3 años. Y eso me permite simplemente entender la economía actual, entender parte de lo que es la economía futura, entender el destino de esa nueva economía, hacia dónde está orientada. Hay nuevos conceptos que empiezan a desarrollarse fuertemente, el concepto de el home office, el teletrabajo, el trabajo a distancia, el concepto de elementos de cercanía en función del nuevo formato de viviendas y una serie de cantidad de elementos donde va a variar muchas cosas y va a generar un nivel de equilibrio en muchos elementos, no solamente de la economía, sino a nivel social. Entonces, esto hace que todos los productos y todos los conceptos de inversión y todos los mecanismos eh, creen y generen algún valor para las personas. Y a partir de esa generación de valor, pues cada quien va a empezar a establecer unos objetivos en función no solamente de su vida, o sea, hablo de la parte social, cómo va a desarrollar su nueva forma de vida, porque definitivamente el tema de la pandemia cambió el nuevo orden social del distanciamiento y otros elementos, sino que hay un plan de trabajo en cuanto a mis inversiones, a cómo administro yo mi vida, en cómo administro yo mis tiempos y cómo me relaciono con los demás. Entonces, eso va a desarrollar un nuevo plan de trabajo, van a haber unas nuevas métricas, una nueva medición, y no solamente la medición numérica de ciertos elementos, cuánto me renta cierta alternativa de inversión, sino que también es una medición del nivel de confianza, una medición del nivel de confianza y una medición de la percepción de riesgo que yo tengo hacia algo o hacia alguien y hacia elementos que me permitan desarrollar mi economía. Optimizar claramente todos esos elementos, o sea, estamos en un proceso de optimización de muchas cosas, no solamente de recursos, sino optimización de cómo yo desarrollo mi actividad. ¿Mm? Entonces, esa optimización va a permitir tener claramente más visibilidad. Yo no digo que una mejor, sino una más visibilidad. O sea, antes si de pronto en lo que hacíamos veíamos el árbol, esto va a permitir ver casi que el bosque completo de hasta dónde puedo llegar yo en temas de inversión, en temas de mi actividad económica, en temas sociales, en muchos factores que a diario son los que nos rodean. Y eso va a generar eh, y está generando claramente un tema de conciencia en muchos factores de la vida. Hoy en día se habla mucho el tema de la conciencia hacia la sostenibilidad del planeta, pero también hay un elemento que es primordial y es que es nosotros y la sostenibilidad del ser humano en relación al planeta. Y esa sostenibilidad es lo que nos va a permitir también llegar a buen puerto si hay, digamos que esa nueva conciencia colectiva actúa de la forma correcta. Entonces, entendiendo todos esos factores y cómo generar esa reinvención, pues nosotros lo que estamos desarrollando es un tema de nuevos espacios de productividad. Los proyectos que se estructuran a través de las alternativas de inversión inmobiliaria que desarrolla CIRI, el Círculo de Inversionistas Innovadores, son nuevos formatos de vivienda. Y ese nuevo formato de vivienda va a tener pues unas características específicas diferentes enfocadas hacia el futuro de lo que es el formato de vivienda. Y para eso nosotros desarrollamos proyectos que en promedio es como lo sueñan nuestros clientes, pero esos proyectos tienen una visión de futuro bien interesante. ¿Por qué? Porque el nuevo mercado inmobiliario y sobre todo en Colombia, en países donde tienen un nivel de turismo importante, hay un nuevo formato de alquiler que se está imponiendo en el mundo y el turismo, claro, va a ser uno de los sectores que va a tardar un poco más en retomar ese nuevo crecimiento que va a tener, pero cuando lo tome va a ser mucho, va a compensar el tiempo, digamos que el tiempo de tardanza lo va a compensar en ingresos. Y en este momento, Siri, dentro de los proyectos que apalanca como alternativa de inversión, está apalancando el proyecto de City Life 104, que es un proyecto de vivienda o de un formato de apartamentos flexibles
que son destinados específicamente o que están habilitados, léase más bien, para alquiler por plataformas digitales. Es un proyecto que es bien interesante, está muy bien estructurado, tiene un constructor de prestigio que es Progreso, eh, está la compañía que es Siri, que se encarga de manejar la relación con los inversionistas, que somos nosotros, y somos los que manejamos todo el concepto y la estructuración del modelo de negocio. La plataforma comercializadora y promotora, que es tucasa.sale, y la fiduciaria, porque todo esto se maneja a través del vehículo fiduciario, que es el vehículo más seguro, más conocido, y que todo es sobre la mesa en Colombia, y es un modelo de negocio muy interesante en cuanto a las garantías y los blindajes que tiene el comprador final de este tipo de inmuebles. Entonces, en Citylab 104, pues hay muchas razones para la inversión, pero como les decía, pues el tema de alquiler en plataformas digitales, hay números que había una tendencia fuerte que venía creciendo en ciudades capitales, en ciudades principales como Bogotá, la demanda era muy fuerte, y ponemos de referencia plataformas como la de Airbnb, pero esto digamos que es un tema que va a tomar un tiempo en promedio de 6 a 12 meses en reactivarse de forma plena, pero la claridad aquí es que el proyecto en el que se está invirtiendo es un proyecto que se va a entregar para el próximo año, en marzo del 2021. Entonces, digamos que va casi que coincidir en tiempos con la plenitud de esa nueva reactivación del mercado que va a tener principalmente el sector del turismo. Y eh, como les decía, el proyecto pues tiene esa configuración, tiene una configuración de proyectos de tendencia mundial. En Colombia cada vez las familias son más pequeñas, igual que en muchas partes del mundo. Este formato de vivienda está enfocado en su mayoría para el alquiler. Las personas van a buscar claramente una renta de finca raíz bien interesante, que es la que van a obtener. Aquí hay números estadísticos de lo que venía ocurriendo en Colombia en cuanto al turismo de negocios. Bogotá es la principal fuente de ingresos como turismo de negocios en Colombia, y podemos decir que todos los números y las cifras están ya decantados, y este mismo crecimiento se va a volver a tener en el lapso de promedio, como les digo, 6 a 12 meses. Esos son números de referencia para que ustedes los tengan en cuenta. Hablamos de que Bogotá triplica a Medellín y cuadruplica a Cartagena en el número de visitas o viajeros de turismo de negocios o turismo cultural que se da en cada una de estas ciudades. Eso en cuanto al tema de turismo, y lo importante aquí, los números del proyecto, que son muy claros de cara a lo que va a ser la rentabilidad de esos inmuebles a partir de que se despeje ya el panorama turístico. Pero aquí hay un ejercicio muy juicioso, muy tranquilo, y esos son números muy conservadores de una ocupación del 60% de estos inmuebles. Con solo esa ocupación del 60%, hablamos de que en promedio una persona puede tener aproximadamente una rentabilidad anual de, calculen ustedes, un 7% comparado con un inmueble tradicional que renta en promedio el 3 y el 4% anual, dependiendo de ciertos factores, pero hablamos de una renta mensual promedio de 3.200.000 pesos de un espacio que no es mayor a 40 metros cuadrados. Es decir, yo aquí estoy rentabilizando muy bien el espacio. Entonces, estos números, siendo una proyección muy tranquila, absolutamente conservadora, porque una ocupación del 60 es lo más conservador del mundo en temas de ocupación para la zona, el sector y la ubicación del proyecto, y los números que puede generar este proyecto a nivel anual para la persona inversionista, comprador de finca raíz. Estamos hablando de un ingreso promedio anual de 30 millones de pesos, 32 millones de pesos. Esto está calculado con una tasa de cambio o una TRM que en su momento era de 3.000 pesos. Imagínense que hoy en día está, cuando estamos realizando esta presentación, está casi a 3.950, 3.980 pesos. O sea, ya está sobre los 4.000 pesos prácticamente el dólar. Entonces, ante esa tasa de cambio, imagínense con una rentabilidad del 7.3 neta, porque ya estamos descontando aquí el tema de administración y servicios y el tema de impuesto predial, se vuelve un activo inmobiliario muy interesante de cara a lo que es la valorización anual que tiene, que en promedio en el sector de donde está ubicado es del 7.3%, perdón, del 7%, y una utilidad anual que puede generar por rentas del 7.3%. Entonces, si hablamos de un activo inmobiliario que me renta a mí al año el 14%, créame que es algo que en el mercado no es tan común verlo. Pero la nueva orientación de la economía, la nueva orientación del mercado en temas de alojamiento
no comercial, alojamiento turístico y alojamiento de negocios y de este tipo de eventos por plataformas digitales, que es el gran aliciente de esto, pues es una tendencia a futuro. Y si ustedes se dan cuenta en este momento de mercado, cada vez la gente y las personas vamos a estar mucho más digitales. Y es, digamos que ha sido un tema de digitalización a la fuerza en muchos aspectos, pero que va a beneficiar en muchos factores a todas esas personas. Entonces, hay elementos y documentos que sustentan y artículos de prensa que sustentan el formato del proyecto. Es un formato que está muy bien ubicado en la 104,14, es el barrio Santa Paula. Estamos hablando de una zona privilegiada en turismo de negocios. Estamos hablando que sobre el corredor de la calle 100, que es a 3 cuadras del proyecto, hay cerca de 12 hoteles de 5 estrellas. Entonces, eso lo hace muy atractivo de cara a lo que es el alquiler. Y una zona que ya está consolidada residencial, pero que en este formato no hay inventario, no hay disponibilidad, no hay oferta. Entonces, por el contrario, se va a volver mucho más atractivo el proyecto porque si hay una oferta pequeña, pero hay una gran demanda, pues imagínense la ocupación que puede llegar a darse en los próximos 2 o 3 años. Y de ahí en adelante, pues lo que el mercado empieza a crecer. Lo que se está desarrollando en este momento son 24 apartamentos en total, son 4 apartamentos por pisos y por cada piso hay 4 tipos de apartamento. Entonces hay 6 de 36, 6 de 37 metros, 6 de 38 y 6 de 43 metros. Vamos a entrar un poco en la ubicación del proyecto. La ubicación, pues como les decía, es una zona privilegiada. Estamos hablando de que estamos cerca al corredor de la avenida Calle 100. Si observan el puntero en la pantalla del desplazamiento, ahí se ve el corredor de la Calle 100. Estamos hablando de 3 cuadras hacia el norte por la carrera 15, 2 cuadras hacia el oriente, lo que es la avenida Novena. Esta es una zona privilegiada porque fíjense que aquí todo esto es una zona residencial consolidada y es una zona hotelera 5 estrellas consolidada. Pero lo que hace falta y que claramente va a tener una fuerte demanda es el concepto de alquiler en plataformas digitales. Y esa es una gran virtud que tiene el proyecto por ubicación. Como cualquier otro edificio, pues tiene una configuración similar a la de un edificio tradicional, pero con un tema de amenidades bien interesante que es lo que lo diferencia. Tiene su recepción, ascensor a todos los pisos, ascensor vehicular, puertas eléctricas de acceso, circuito cerrado de televisión, o sea, el tema de seguridad está chuleado, ya tiene su visto bueno. Un parqueadero para cada uno de los apartamentos, un parqueadero para cada uno de los apartamentos, chute de basura a todos los pisos y escaleras de seguridad. Todo lo que la norma está exigiendo. Estamos hablando de jardines de café, gimnasio en la terraza, sala de yoga, espacios de coworking, domótica, barbecue y biciparking. Estos elementos es lo que los hace diferentes en el concepto del formato del edificio. Las amenidades. ¿Y por qué? Porque la población flotante del edificio, que no es una población permanente, esa población flotante exige ese tipo de amenidades. Entonces van a haber 2 jardines de café, un punto de acondicionamiento en la terraza, un punto de yoga, un espacio de coworking. Esto no maneja salones comunales como se acostumbra a manejar en un edificio convencional, en un edificio de apartamentos de vivienda. Aquí se manejan, son espacios de coworking, automatización, es decir, se entregan los apartamentos con un kit básico de domótica, es decir, se entrega una Alexa, que es el asistente de voz para yo manejar dispositivos digitales dentro de mi apartamento, la cerradura digital y el control de luces para graduar el nivel de luz en el apartamento. Un concepto de un barbecue en la terraza, en la cubierta y biciparqueaderos. Junto con eso, entonces, aquí podemos ver las isometrías de cada uno de los apartamentos. Este es el apartamento tipo 1, todos son monoambiente, un solo espacio de distribución. Aquí simplemente lo que se propone de parte del arquitecto son separar espacios con muebles decorativos. Este es el interior del apartamento en volumen. Entonces, ustedes se ven la zona privada, la zona de servicios donde está el área del baño, la zona de la cocina, la zona de lavandería, el área social del apartamento y la zona de comedor y el acceso o hall de entrada del apartamento. Este es el apartamento más grande de todos los 4 tipos de apartamentos. Estamos hablando del apartamento tipo 1, 42,59. Aquí vamos a apreciar vistas interiores. Entonces, esta es una vista interior hacia el norte del edificio. Este es el apartamento, como les digo, que hace esquina. Este tiene luz en la mañana y en la tarde, porque tiene, o sea, digamos que por su ubicación de ventanales sobre la calle y sobre la carrera. Tiene ventanales sobre la calle y la carrera. Y estas son más vistas interiores de ese mismo apartamento, otras visuales, otras perspectivas. Aquí está el elemento decorativo que me separa ambientes. Está el apartamento tipo 2,
el apartamento tipo 2, estas son vistas interiores. Todos tienen una distribución similar, tienen una configuración similar. Lo que varía es la distribución del apartamento. Aquí vemos vistas interiores. Esto es una vista real tomada con dron de cómo sería cómo va a ser un tercer piso de ese edificio. Y aquí estamos hablando de otra vista interior. Esta es la vista desde la zona privada del apartamento. Vamos al tipo 3, que es un apartamento de 38,50 metros, de 38,50 metros. Es un apartamento muy interesante, tiene muy buena iluminación y tiene muy buenos recursos de zona social. Este es un apartamento muy lindo, tiene una cocina social súper linda, una cocina tipo bar social muy interesante. Aquí, respecto al render, hay una modificación donde los ventanales son un poco más grandes, pero es un apartamento que tiene una distribución de área y de espacio muy interesante, muy chévere para la persona que vaya a visitar este apartamento, o sea, que se vaya a quedar como huésped temporal en ese apartamento, o eventualmente si la persona, vale aclararlo, el que compra ese apartamento lo puede usar para alquilarlo, lo puede usar para él vivir si así lo desea. Mm, La tranquilidad que me puede dar el tema es que de todos los propietarios actuales, o sea, todos los que han comprado ya han separado apartamento, todos, ninguno va o tiene contemplado vivir en el apartamento, pero sí lo piensa usar eventualmente de pronto para un hijo o un familiar para que viva por temporadas, y las temporadas que no lo tienen ocupado ellos lo van a alquilar por plataformas digitales. O sea, el apartamento es totalmente flexible en el concepto de alquiler y de renta, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Este es otra visual de ese mismo apartamento tipo 3, que como les digo es un apartamento muy bien ambientado, muy bonito. Y está el apartamento tipo 4, que es el más pequeño de la familia, pero así mismo con ese más pequeño es el más, o el de mejor distribución, porque es un plano casi cuadrado el del apartamento. Están aquí distribuidas el área privada, la zona social del apartamento, el área de servicios, el área de la cocina. Todos tienen una configuración de apartamento muy, muy interesante. Son acabados estrato 5 en pisos, techos, muros, enchapes, ventanería. Son acabados de muy alto nivel para acordes al estrato en el que tiene ubicación el proyecto en Bogotá. Eso para que ustedes siempre tengan presente que no solamente se trata de comprar ubicación, sino de comprar un muy buen producto inmobiliario, que es el que se está ofreciendo con City Life 104. Y para concluir, pues hablamos de las generalidades del edificio. Este es un lobby, que es un concepto de hotel boutique, un lobby de doble altura, que es el formato que se impone en este tipo de edificios en Bogotá y en muchas otras ciudades. Entonces, esto le da un ambiente muy agradable al acceso del edificio, a la entrada, y eso permite generar también un muy buen ambiente de cara a lo que es los usuarios del edificio. Esta es la zona, una aproximación de la zona de la terraza a la cubierta. Va a tener un barbecue habilitado, va a tener 3 centros de fuego como esta zona que ustedes ven aquí habilitada, zonas de café. Hacia el interior pues tiene la zona de TRX y tiene otras zonas también que me generan valores agregados para los usuarios del edificio. Y esta es una aproximación de la zona de coworking en el primer piso, que también me va a permitir tener 3 o 4 estaciones de trabajo, y eso va a permitir que la gente desarrolle su tema de negocios con el espacio necesario y suficiente para que hagan reuniones uno a uno, con un distanciamiento, pues, acorde a lo que de pronto la exigencia vaya a tener ahora en cuanto a la interacción social. Eh, bueno, y la zona de café en el primer piso, que también está habilitada para las personas usuarios del edificio. Esa es nuestra propuesta de negocios en cuanto al proyecto. El elemento diferenciador aquí es la posibilidad de yo tener una propiedad que la puedo usar o para vivir o la puedo tener para alquilar, para arrendar de forma tradicional, contrato tradicional, pero también la tengo habilitada para un alquiler y renta de plataformas digitales, que se vuelve un negocio muy interesante de cara a la renta de lo que es el negocio inmobiliario. Para mí ha sido un placer compartir esta presentación. Les habla Carlo Agudelo y los espero en una nueva entrega de la Universidad Siri. Una feliz tarde y estamos en contacto nuevamente. Que estén muy bien. Un placer estar con ustedes.